Sobre la solución, esto es un tema bastante difícil de predecir, pero sin embargo podemos especular. Las epidemias pueden terminar en una de las 4 formas. La primera está que todos los que se pueden infectar se infecta. La segunda está que la acción del gobierno encuentra a todos los que están enfermos, los pone en cuarentena y así evitar una mayor propagación. Y la número 3, que se puede deducir que la transmisión se ralentiza en climas cálidos o en secos. Y la número 4 es la vacuna o el tratamiento. Es posible que se encuentre una vacuna o tratamiento antes de que todos estén infectados. Esto no parece probable dado el tiempo que suele durar los ensayos médicos, pero estos no son tiempos típicos. Según se deduce que Israel está llegando a un punto donde podría posiblemente obtener la vacuna. Entre otros aspectos, vamos a ir a la historia. Sin embargo, vamos a recorrer el pasado histórico sobre estas pandemias, cómo terminaron ellos. Ustedes ya han visto otros videos sobre la historia de las pandemias, pues está bien, pero aquí vamos a dar un repaso rápido. En la antigüedad hasta la Edad Media ocurrió la plaga de Atenas, la peste atonina, la peste de Cipriano, la peste de Justiniano, el sarampión, la peste negra, el sudor inglés, la epidemia del baile del año 1518, la viruela que afectó los imperios aztecas y mayas. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, la gran peste de Milán, la epidemia en Sevilla, la gran plaga de Londres, la gran peste en Viena, la viruela en Islandia, la pandemia de cólera, la gran peste de Marsella, la segunda pandemia de cólera, y así continuaron en algunos años más. La gran gripe rusa. En el siglo XX comenzaron con la gripe española, la epidemia de la risa de Tangánica, la gripe de Hong Kong, el ébola, donde ocurrió en Zaire y en Sudán. También añadimos la pandemia del SIDA, el brote de difteria, la epidemia de la cólera, que ocurrió también en América Latina, la ébola, que ocurrió también en África, por supuesto exactamente en Gabón y Zaire. En el siglo XXI comenzaron con las pandemias del polio en la India, la epidemia del SARS cuando comenzó en China, la gripe aviar en su cepa de H5N1, la pandemia de la gripe H1N1, el brote de cólera en Haití, la epidemia del ébola que ocurrió en Liberia y en Sierra Leona, el síndrome respiratorio por coronavirus del Oriente Medio en Arabia Saudita, el virus del Zika que azotó en toda América Latina, y el nuevo y el último que está ocurriendo llamado coronavirus, que está ocurriendo en China. Vamos a analizar esta parte. Veamos, por ejemplo, algunos de los países más afectados y su progreso. China, en la imagen de arriba, por lo menos las regiones blancas no tienen casos de COVID-19 existentes, aunque la provincia de Hubei, en marrón oscuro, sigue siendo la provincia más afectada de China. Afortunadamente la tendencia es bastante buena durante las últimas semanas, por lo menos en toda China. Ahora echemos un vistazo a los datos acumulativos de China. Las tendencias son muy alentadoras. Cerca de 1.500 personas se recuperan cada día. Entonces parece ser que los casos de COVID-19 existentes en China prácticamente pueden terminar en aproximadamente como en un mes. Relacionando por ejemplo las últimas estadísticas de infecciones de COVID-19. Ahora echemos otro vistazo a los datos acumulativos fuera de China. En general se agregaron más de 2.000 casos en las últimas 24 horas. El número de personas que se recuperan son solo de 44. Sin embargo, Corea del Sur ha hecho un buen progreso, como vemos aquí. Corea del Sur reportó 69 nuevos casos, continuando una tendencia a la baja. El número de muertos aumentó en 1 a 51. Los nuevos casos elevaron un total de infecciones de Corea del Sur a 7.000 personas, mientras que el número de muertes aumentó en 1.
La tasa de aumento, por lo menos aquí, podremos ver que de nuevas infecciones cayó a su nivel más bajo en 10 días. Para mayor información, yo les voy a recomendar sobre esta página web del OMS, donde ustedes pueden analizar muy bien sobre el número de datos que está en aumento o está reduciendo. Este mapa donde yo les estoy mostrando a ustedes aquí es bastante importante para que ustedes puedan detectar si donde se está realizando las cosas en aumento o en desaumento. También yo les voy a recomendar sobre este número de teléfono para que ustedes puedan consultar los datos exactos en los reportes, cómo va a nivel mundial este tipo de coronavirus. Lo pueden agregar desde WhatsApp y además pueden escribir la palabra hi actuales para que les sumita los datos actuales. Italia, por lo menos por ahora, es uno de los países más afectados. En Italia las muertes aumentaron de 233 a 360, un aumento de más del 50% en las 24 horas, con un número total de casos de alrededor de 7.000 personas. Además, las mayores preocupaciones son sobre las personas mayores en Italia. Algunos registros sugieren que el 23% de la población italiana tiene más de 65 años, por lo que es el más antiguo del mundo después de Japón. Esto podría explicar en parte el crecimiento del número de muertes de Italia. Bueno, en Italia tiene un buen desarrollo, un país bastante desarrollado, que originalmente estamos respondiendo cuándo podría terminar el COVID-19, este virus. Pues es difícil de predecir. Sin embargo, ciertamente podemos especular. Ahora, viniendo a Irán y al Medio Oriente, aquí es donde más me preocupa. Irán reportó 49 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó su número de muertes a 194. Alrededor de 743 nuevas personas fueron diagnosticadas con COVID-19 en las últimas 24 horas. Los casos total de Irán superan por ahora los 6.500. Además, las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Irán también podría ser una razón para el colapso de las capacidades que Irán pueda luchar contra este virus. Entonces, ¿cuándo terminará este virus? Quizás pronto en China. Sin embargo, algunos países podrían tener problemas con el COVID-19 durante algunos meses más. Tal vez más allá. Veamos. Es difícil, como todo lo que se tiene que hacer con seriedad y eficacia contundente. Para la tranquilidad de muchos, nunca hemos estado mejor preparados para combatir una pandemia. La verdadera pandemia que se ha producido es el pánico. Como previo, permítame hacer un esbozo de la situación en estos momentos, así que podremos luego comprender mejor la respuesta a la pregunta. Clasifiquemos al nuevo coronavirus como pandemia o no, el tema va en serio. No hay que quitarle importancia, por supuesto. En menos de 2 meses se ha extendido por varios continentes, pero al virus le da igual como lo llamemos. Una pandemia implica una transmisión sostenida, eficaz y continua de la enfermedad en forma simultánea en más de 3 regiones geográficas distintas. Quizás ya estemos en esta fase, pero no es sinónimo de muerte, pues el término no hace referencia a la letalidad del patógeno, sino a su transmisibilidad y extensión geográfica. Lo que sin duda sí hay es una pandemia de miedo. Por primera vez en la historia estamos viviendo una epidemia a tiempo real. Todos los medios de comunicación varias veces al día, todos los días, en todo el planeta hablan del coronavirus. Seguimos en el goteo de cada uno de los casos en directo. Incluso ha sido noticia de portada que el virus en Brasil ha mutado 3 veces. Insisto, el tema es en serio. Pero una de las primeras víctimas del coronavirus en España ha sido el IBEX 35.
Hay que informar de lo que está ocurriendo, pero también necesitamos muy buenas noticias. Primero sabemos quién es. Los primeros casos de SIDA se describieron en junio del 1981 y se tardó más de 2 años en identificar al virus causante de la enfermedad. Los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China el 31 de diciembre del 2019 y para el día 7 de enero ya se había identificado el virus. Ya sabemos que se trata de un nuevo coronavirus del grupo 2B, de la misma familia que el SARS, por lo que le denominamos el SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID-19. Está emparentado con coronavirus de murciélagos. Por lo que hemos visto, los análisis genéticos confirman que tiene un origen natural reciente, entre finales de noviembre y principios de diciembre, y que aunque los virus viven mutando, su frecuencia de mutación no es muy alta. Sabemos cómo detectarlo. Desde el 13 de enero está disponible para todo el mundo un ensayo del RT-PCR para detectar el virus. En los últimos meses se han perfeccionado este tipo de pruebas y evaluando su sensibilidad y especificidad. En China la situación está mejorando. Las fuertes medidas de control y el aislamiento impuesto por China están dando sus frutos. Desde ya hace varias semanas el número de casos diagnosticados disminuye cada día. El total de casos en hospitales, los sospechosos han bajado a ser solo el 2.4% y la cantidad, que son como unos 36,000 personas, ha disminuido a ser prácticamente la mitad del máximo a partir del 8 de febrero. En otros países se está haciendo un seguimiento epidemiológico muy detallado. Los focos son muy concretos, lo que puede permitir controlarlos con mayor facilidad. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Singapur, el 80% de los casos son leves. La enfermedad no causa síntomas o son leves en un 81% de los casos. En el 14% restante puede causar neumonía grave y un 5% puede llegar a ser crítica e incluso mortal. La gente se cura. Los únicos datos que a veces se muestran en los medios de comunicación son el aumento de números de casos confirmados y el número de fallecimientos. Pero la mayoría de la gente infectada se cura. Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos. Y la proporción va en aumento. El dato que facilitan los medios es confuso, puesto que no sitúa al informado en la verdadera referencia de la situación. Quiero decir, el que nos digan el número de infectados y el número de fallecimientos no significa nada si no se hace respecto a una cifra global de la población. No afecta casi a los menores de edad. Solo el 3% de los casos ocurre en menores de 20 años. No significa que fallezca. Y la mortalidad en menores de 40 años es solo de 0.2%. En menores los síntomas son tan leves que puede pasar desapercibidos. El virus se inactiva fácilmente. El virus puede ser inactivado de las superficies de forma eficaz con una solución de etanol, por ejemplo del alcohol al 72 y el 71%, y el peróxido de hidrógeno del agua oxigenada al 0.5%. En un solo minuto, el lavado de manos con frecuencia con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio, aunque alguien por ahí me haya llegado a decir que es una irresponsabilidad por mí para recomendar esto. Ya hay más de 150 artículos científicos. En el momento de la ciencia y de la cooperación son trabajos preliminares sobre vacunas, tratamientos epidemiológicos y genética y filogenia, diagnósticos y aspectos clínicos. Estos artículos están elaborados por cerca de 700 autores repartidos por todo el planeta. Es ciencia y en común, compartida y abierto. En el 2013, cuando ocurrió el SARS, se tardó más de un año en obtener menos de la mitad de artículos. Además, la mayoría de las revistas científicas han dejado en abierto sus fondos sobre los coronavirus. Ya hay prototipos de vacunas
Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas es espectacular. Ya hay más de 8 proyectos contra el nuevo coronavirus. Hay grupos que trabajan en proyectos de vacunas contra otros virus similares y ahora tratan de cambiar de virus, lo que puede alargar su desarrollo. Son todas las pruebas necesarias de toxicidad, efectos secundarios, seguridad y eficacia en la protección. Por eso se habla de varios meses o años, pero algunos prototipos ya están en marcha. Por ejemplo, la vacuna mRNA 1273 y de la empresa Moderna consiste en un fragmento del RNA del mensajero que codifica para una proteína derivada de sus glipoproteínas de S de la superficie del coronavirus. Esta compañía tiene prototipos similares para otros virus. En grupos de vacunas de la Universidad de Queensland en Australia ha anunciado que ya está trabajando en un prototipo empleado la técnica denominada molecular clamp, una novedosa tecnología que consiste en crear moléculas quiméricas capaces de mantener la estructura tridimensional original de antígeno viral. Esto permite producir vacunas empleando el genoma del virus en un tiempo récord. Las vacunas son preventivas. Más importante aún son los posibles tratamientos de las personas que ya están enfermas. Ya hay más de 80 ensayos clínicos para analizar tratamientos contra el coronavirus. Se trata de antivirales que se han empleado para otras infecciones que ya están aprobados y que ya sabemos que son seguros. Otro candidato es la cloroquina, un antimalárico que también tiene una potente actividad antiviral. Se sabe que bloquea la infección aumentando el pH del endosoma que se necesita para la fusión del virus con la célula, lo que inhibe su entrada. Se ha comprobado que este compuesto bloquea al nuevo coronavirus in vitro y ya se está empleando en pacientes a los que el virus ha causado neumonía. Como se ha comprobado que la proteasa del SARS es similar a la del VIH, ya se ha ensayado esta combinación en enfermos por el coronavirus. Otro ensayo propuesto se basa en el uso de oseltamivir empleado contra el virus de la gripe. La pandemia del gripe de 1918 causó más de 25 millones de muertos en menos de 25 semanas. ¿Podría volver a ocurrir algo similar hoy en día? Como vemos, muy probablemente no. Nunca hemos estado mejor preparados para combatir una pandemia. Como respuesta final, me gustaría dejar en claro que este tipo de investigaciones que estoy realizando aquí se basan en otros autores, además de medios. Considero que esto va a continuar de largo, como hasta junio, hasta julio. Entre las transiciones para solucionar los problemas de otros países, podremos ver que esto ya es un largo recorrido. Así que nos vemos en otro video.